sombras y luciérnagas. Capítulo 29. Unos vienen y otros quedarán. Candy no se molestó en tomar el ascensor. Descendió las escaleras del portal como alma que lleva al diablo, afortunadamente sin dar ningún traspié. Miró a su alrededor, casi con ansiedad, cuando salió a la calle, y le vio unos metros más adelante, paseando de un lado a otro. Cuán típico de él, vestir la zamarra de cuero marrón, una camiseta oscura y unos pantalones vaqueros, pensó con una dulce sonrisa curvándole los labios. Albert Arley, ese hombre en quien tanto confiaba, ese hombre que era para ella como un hermano, había regresado después de más de un año y ella deseaba de todo corazón que esta vez se quedara en Inglaterra una larga temporada. Mientras Candy se acercaba a él, los recuerdos de su larga amistad afloraron en su mente. Habían pasado ya casi 12 años desde aquel día que se conocieron, pero el tiempo no había hecho mella en el cariño que se tenían. Candy recordaba con nitidez aquella tarde de verano en la casa de campo de los Brown, en plena campiña inglesa. Tenía solo 6 años y Anthony, su mejor amigo del colegio, 8. Los padres de ambos habían decidido pasar el fin de semana juntos, una costumbre que se había forjado a raíz de la amistad de sus hijos. El jardín era enorme y lleno de árboles centenarios. Candy y Anthony jugaban sin parar, corriendo entre los setos y escondiéndose detrás de los arbustos. Fue entonces cuando ella oyó un maullido lastimero. Alzó la vista y vio a Rosita, la gata de los Brown, en lo alto de un roble. El animal parecía aterrorizado, incapaz de bajar por sí mismo. Sin pensarlo 2 veces, Candy se acercó al árbol. Anthony la miró con preocupación. «Candy, ¿qué vas a hacer?» «Voy a rescatar a Rosita», respondió ella con determinación. Antes de que el muchacho pudiera detenerla, Candy ya estaba trepando por el tronco. Sus pequeñas manos se aferraban a la corteza rugosa mientras sus pies buscaban apoyo en cada rama. El corazón le latía con fuerza, pero ella no tenía miedo. Solo pensaba en llegar hasta Rosita. Cuando por fin alcanzó a la gata, la cogió con cuidado. Rosita se acurrucó en sus brazos, temblando. Candy sonrió, satisfecha, pero entonces se dio cuenta de que bajar iba a ser más difícil de lo que había imaginado. Ahora solo contaba con una mano. Comenzó a descender lentamente, con el animal pegado a su pecho. Las ramas crujían bajo su peso y sus pies resbalaban en la corteza húmeda. De repente sintió que perdía el equilibrio. Cerró los ojos, esperando el golpe contra el suelo. Pero el golpe nunca llegó. En su lugar, sintió unos brazos fuertes que la sujetaban con firmeza. Cuando abrió los ojos, se encontró con la mirada azul y preocupada de un joven alto y rubio. «¿Estás bien, pequeña?», preguntó él con voz suave. Candy asintió, aún abrazada a Rosita. El joven la dejó en el suelo con cuidado. «¿Quién eres tú?», preguntó la niña con curiosidad. «Eres igual que Anthony, solo que más mayor. Él nunca me había dicho que tuviera un hermano mayor y además tan guapo». El muchacho soltó una risa franca. «Soy Albert, el tío de Anthony», se presentó. «Has sido muy valiente al rescatar a Rosita». «Es el hermano de mamá», aclaró Anthony, emulando a su tío en sus gestos.
Candy sonrió, orgullosa. Me llamo Candy, dijo, tendiendo su manita. Aquel fue el comienzo de una amistad que ella sabía duraría toda la vida. A pesar de los 11 años que los separaban, Candy y Albert conectaron de inmediato. Compartían el amor por los animales y la naturaleza, y Albert se convirtió en el hermano mayor que Candy nunca tuvo. Con el paso de los años, su relación se fue fortaleciendo. Albert era su confidente, el hombro en el que lloraba cuando las cosas iban mal y la persona con la que compartía sus alegrías. Él le aconsejaba, la protegía y la animaba a perseguir sus sueños. Para ella, Albert era como un faro en medio de la tormenta. Siempre estaba ahí, constante y seguro, iluminando el camino. No importaba cuánto tiempo pasara entre sus encuentros. Cada vez que se veían, era como si el último hubiera tenido lugar unos minutos antes. Él, por su parte, admiraba la valentía y el corazón bondadoso de Candy. La había visto crecer, convirtiéndose en una mujer fuerte e independiente, pero sin perder nunca esa chispa de la niña que había rescatado a una gata sin pensárselo 2 veces. A nadie le sorprendió que Albert decidiera cursar la carrera de veterinaria, obteniendo su título con unas notas brillantes, como tampoco que ejerciera sus conocimientos siempre lejos de casa. Era un espíritu libre, y allí donde el corazón le llevara, estaría Albert. Sudamérica, África, la India. Cualquier rincón del mundo se convertía en su hogar, durante el tiempo que fuera preciso, hasta que creía que le necesitaban en otra parte. Candy se preguntó si Albert no tendría un sexto sentido para intuir que era ella ahora quien le necesitaba más que nunca, cuando se presentó en su casa una semana antes. No, eso era algo ridículo. Simplemente fue una coincidencia, aunque una muy afortunada. Como bien les explicó a ella y a sus padres cuando estos llegaron a casa aquella tarde, él había recibido la noticia de la muerte de Anthony cerca de un mes más tarde de su entierro. Por aquel entonces se encontraba trabajando en un pequeño poblado de Nairobi, en condiciones muy precarias. El ferrocarril, único medio por el cual llegaba el correo postal, llevaba semanas sin funcionar después de que una violenta tormenta destruyera gran parte del tendido eléctrico. Albert, tras enterarse de la muerte de su sobrino, se apresuró a intentar regresar a Inglaterra, pero solo encontró obstáculos en cada paso. Finalmente, logró asegurar un rudimentario transporte terrestre que lo sacó fuera del remoto poblado y lo llevó al núcleo urbano. Fue entonces cuando, con mucha insistencia, persuadió a un piloto alemán retirado, dueño de una vieja avioneta, para que le ayudara a llegar a Europa. Aunque el piloto inicialmente se mostró reticente, la considerable suma de dinero que Albert le ofreció logró convencerle. No obstante, en lugar de volar directamente a Inglaterra, el aviador lo dejó en Túnez. Una vez allí, Albert tuvo que continuar su viaje en un vuelo comercial hasta Birmingham, donde su hermana y su cuñado habían fijado su residencia. Ahora, después de más de un año sin verse, Candy sentía que su corazón iba a estallar de alegría. Tenía tantas cosas que contarle, tantas experiencias que compartir, y sabía que Albert la escucharía con atención, como siempre lo había hecho. Cuando por fin llegó junto a él, Candy se lanzó a sus brazos sin dudarlo. El hombre la recibió con una sonrisa, envolviéndola en un abrazo cálido y familiar. «Estaba deseando verte», susurró la joven contra su amplio torso. «Yo también, pequeña. He extrañado mucho nuestras aventuras». «Ah, pero no me llames pequeña», protestó Candy cariñosamente.
Tienes razón, concedió él. A ver, deja que haga memoria, dijo luego, frotándose la barbilla, mientras caminaban hacia el auto. Estamos a 25 de febrero. Eso quiere decir que en poco más de 2 meses serás mayor de edad. ¿Me equivoco? Sí, cumpliré 18, afirmó ella, con poco entusiasmo, casi con pena. Un momento, ¿por qué esa carita tan triste? Pensé que estabas deseando cumplir los 18. Al menos eso me pareció adivinar en tu última carta. El hombre arrugó un poco la frente. No te preocupes, no es nada, respondió ella, evadiendo la pregunta. Él asintió, aunque no parecía del todo convencido. Si tú lo dices, en fin, sea como sea, en el transcurso de este año te has convertido en toda una mujer, Candy. Vaya, me alegro que al menos tú te des cuenta. ¿Acaso hay algún estúpido por ahí que no se ha dado cuenta y que yo no conozco? Insinuó con un gesto suspicaz. Porque, si mal no recuerdo, 1 año atrás tú y mi sobrino Anthony erais pareja. Bueno, algo parecido, afirmó Candy en un murmullo. Cuando le escribió la última carta a Albert, nada le hubiera hecho presagiar que acabaría enamorándose de un actor famoso a quien contactaron para que su amiga pudiera entrevistarle. Y mucho menos iba a sospechar que ese hombre terminaría rompiéndole el corazón en 1000 pedazos. Aún no había reunido el valor para contárselo a Albert desde que él había vuelto. ¿Dónde vamos? ¿Cuál es esa sorpresa?, preguntó con voz alegre, cambiando el tema de conversación. Él, captando la incomodidad de la muchacha, decidió no profundizar más. Estoy seguro de que el sitio al que te voy a llevar te va a encantar, dijo a continuación, sin darle mayor importancia a lo anterior. Se trata de una reserva natural donde recuperan a la fauna salvaje herida, explicó mientras la abría a la puerta del automóvil. Debe de ser un lugar maravilloso, exclamó la joven, conteniendo la emoción en su voz. Pero, le instó él, enarcando una de sus rubias cejas con interés. Me preguntaba si podríamos hacer una parada en Waterside antes de ir al lugar que mencionaste. Tengo algo importante que resolver allí para cerrar un asunto de una vez por todas, sugirió mientras apretaba el objeto que escondía en el puño cerrado de su mano derecha. Por supuesto, convino él sin titubear, sin hacer preguntas. Lo que necesites. Mientras ella se acomodaba en el asiento, Albert se preguntó qué historia se escondía detrás de esa petición. Pero conocía bien a su joven amiga y sabía que, cuando estuviera lista, ella misma se lo contaría. Por ahora, su papel era estar ahí, apoyándola en silencio, como siempre lo había hecho. Poco rato después, el hombre estacionó el auto donde ella le indicó. Candy respiró hondo y se obligó a sonreír al mirarle. Enseguida vuelvo, anunció al apearse. ¿Quieres que te acompañe?, ofreció, aunque en el fondo intuía cuál sería la respuesta. Fuese lo que Candy tenía que resolver, estaba claro que prefería hacerlo sola. No es necesario. Será algo sencillo que no me llevará mucho tiempo, aseguró ella, tratando de sonar convincente. Martin Farrell la permitió entrar al complejo residencial sin ningún problema. Tomó el ascensor y presionó el botón que subía al ático. Vaciló un instante frente a la puerta antes de tocar el timbre. No obtuvo respuesta. Después de 3 intentos más, con idéntico resultado, Candy llegó a la conclusión de que él no estaba dentro. Sin perder más tiempo, giró sobre sus talones, dispuesta a marcharse. Pero de pronto, la puerta se abrió. La joven se detuvo en seco y se volvió muy despacio.
El corazón la dio un vuelco. Allí estaba Terry, apoyado en el marco, con esa mezcla de confianza y descuido que siempre la había desarmado. Sus ojos azules, tan conocidos, la miraban con una intensidad que la hizo contener el aliento. Por un momento se quedaron en silencio, como si el tiempo no fuera nada. A Terry no se le escapaba ninguna emoción, pero algo en su expresión le reveló una batalla interna que no podía ocultar. Era extraño verlo así, tan descolocado. Ella sintió un nudo en el pecho y, aunque no quería que el dolor volviera a partirla en dos, su corazón se aceleró. Sabía que sus ojos la delataban, mostrando todo lo que intentaba ocultar. Se esforzaba por mantener la compostura, pero el mero hecho de tenerlo tan cerca hacía que todas sus defensas se tambalearan. Terry apretó los puños, luchando por no ceder a las ganas de acercarse a ella, de hundir los dedos en esos rizos dorados que tantas veces había acariciado, de estrecharla contra su pecho, de sentir sus labios bajo su boca, tan hambrienta de ella. El aroma familiar que siempre la rodeaba lo envolvió y de repente se encontró luchando contra los recuerdos de aquellos días felices compartidos, que ahora solo le parecían un sueño muy lejano. La muchacha notó cómo las piernas le flaqueaban. La presencia de Terry era abrumadora. Quería correr hacia él, sentir el calor de sus brazos una vez más. Pero aquellas palabras llenas de crudeza que él la espetó eran como anclas que la mantenían en su lugar. Terry, siempre tan seguro de sí mismo, ahora parecía un hombre en conflicto, atrapado entre lo que debía hacer y lo que realmente deseaba. Ella sabía que debía mantenerse firme, pero su cuerpo, sus emociones, la traicionaban. A su alrededor, el mundo seguía girando, pero entre ellos parecía que todo estaba en pausa. Terry tenía claro que debía mantener la distancia. Había tomado esa decisión por un motivo, aunque ahora, teniéndola frente a él, le resultara casi imposible recordar cuál era. Necesitaba controlarse, no olvidar que la había dejado ir por el bien de ella. Candy quería luchar con sus propios sentimientos, quería respuestas, quería volver a sentir la seguridad de su abrazo. Pero no era tan estúpida como para ignorar que un solo paso en falso podría desmoronar todas sus defensas. Instintivamente, los brazos de él se despegaron de sus costados e hizo un amago de avanzar hacia ella, pero se detuvo antes de que todo lo que llevaba dentro le dominara. Apretó la mandíbula con tanta fuerza que se le tensó la boca. ¿Qué haces aquí, Candy? Su voz grave y profunda sonó, áspera y fría, pero sus ojos, sin apartarse de la muchacha ni un segundo, la contemplaban ávidos por beber cada parte de ella. La joven sintió el impacto de sus palabras como un golpe físico. No contestó de inmediato. Luego se acercó a él y, sin darle tiempo a reaccionar, le sujetó la muñeca. Sus miradas se encontraron a escasos centímetros. Entonces, con un gesto brusco, le plantó en la mano el juego de llaves que traía en la suya. «No lo quiero para nada», aseveró ella. Terry clavó la vista en las llaves corto rato. Luego la buscó la mirada. «Son tuyas, Candy», murmuró.
Pese a lo sucedido entre nosotros, es tu patrimonio. La villa está a tu nombre. Sus palabras cayeron como piedras en un estanque, provocando ondas de tensión. A mi nombre, claro, siseó la joven con rabia. Para que la prensa no la identifique contigo cuando lleves allí a la siguiente mujer, aventuró, haciendo énfasis en la palabra mujer. Y luego a la que venga después y a la siguiente. Terry lanzó un suspiro, pero no respondió a eso. Solo se limitó a apretar los dientes, impasible. Es tuya, insistió. No la quiero, replicó Candy agriamente. No quiero nada que venga de ti. Si piensas que regalarme una casa va a lavar tu imagen, estás muy equivocado. Eres el hombre más despreciable que he conocido, Terry. Un sinvergüenza, un vil bastardo, que es incapaz de amar a nadie, un arrogante, un miserable. Candy continuó soltando toda clase de insultos que se le venían a la mente. Él siguió callado, permitiéndola desahogarse. Los ojos de ella refulgían de furia y dolor. Los de Terry estaban fijos en su rostro encendido, luchando contra el impulso de hacerla callar a besos. Pero era mucho mejor que ella lo odiase, que no guardase la menor esperanza y sobre todo que no se diera cuenta de cuánto la seguía amando, porque si en algún momento ella llegara a descubrir las razones que lo habían llevado a alejarse de su vida, estaba seguro que una sola palabra suya, pidiéndole que ignorara las exigencias de sus padres, sería suficiente para que se olvidara de todos sus propósitos. Es tuya, Candy, repitió con voz suave una vez que dejó de insultarle. Haz con ella lo que quieras. Yo no tengo ningún derecho legal sobre ella. Te aseguro que no me quedaré con esa casa, dijo, dirigiéndole una mirada de rencor, mientras guardaba las llaves en el bolso. Sin decir una palabra más, se dio la vuelta y comenzó a alejarse. Apenas había llegado al ascensor, cuando la voz de Terry la frenó en seco. Candy, la llamó con un tono que la hizo estremecerse hasta la médula. Hay algo que quiero decirte. Prefiero que te enteres por mí y no por los medios de comunicación. Voy a casarme. Pronto.